un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 13 de enero lo vamos a compartir con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, con Pedro Pizarro, que es vicepresidente de Renovación Nacional, con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano. Con ellos, entonces, comenzamos este primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos directamente a los temas. Llamó la atención ayer conocer las declaraciones del presidente de Perú, José Gerí, que recordemos se reunió con el presidente electo José Antonio Kast, es decir, José Antonio Kast fue hasta a Perú para reunirse con él, ¿no es cierto? Y hablar sobre esto del corredor humanitario. Bueno, ayer en una entrevista con CNN en español, el presidente del Perú dijo que esta posibilidad está descartada, que su administración no puede permitir más presencia de migrantes en condición irregular, que una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado. A propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario. Se le consultó a José Antonio Kast, ayer la prensa le consultó sobre esto, solo respondió muy escuetamente: todo va a estar bien. Esto puede tener una... ¿Cómo lo interpretan políticamente, pero sobre todo desde el punto de vista de la realidad? Paulina Bodanovich, ¿qué le parece? Buen día. Buen día, Cecilia. Buenos días a todos. La verdad es que, esto da cuenta de un problema que no es de fácil solución, como hemos visto durante estos años, donde se ha avanzado no solo en materia legislativa, sino también de vigilancia de la frontera, con los planes que se han implementado, el plan Cifrón, con el tema de la reconducción, que se trabajó en forma bilateral con Bolivia, de manera tal que las soluciones mágicas, como bien lo dijimos durante mucho tiempo, aquí no existen. Creo que es deseo de todos que sí podamos regularizar la situación en Chile, que podamos, enviar a todas las personas que están con órdenes administrativas de expulsión, que puedan ejecutarse esas órdenes. Hoy día tenemos un problema, o teníamos un problema hasta hace poco con Venezuela, no sé si eso habrá cambiado, si hay algunas conversaciones ya encaminadas en ese sentido, para efectos de que Venezuela reciba a quienes tienen orden de expulsión, situación que hasta ahora no se puede materializar. Por lo tanto, es un trabajo serio y que también requiere la mirada multilateral, la mirada en conjunto de todos los países latinoamericanos, en este caso. Pero ¿le sorprendió esta respuesta del presidente del Perú? Porque todo parecía indicar que iba bien encaminada esa propuesta de José Antonio Kast después de esa reunión. Fue así como... Mire, la verdad es que uno no tiene conocimiento de las conversaciones o posibilidades que se hayan barajado en algo de otro sector, de otra candidatura, ¿no? Por lo tanto, esto de que iba bien encaminado es algo que probablemente se instaló a partir de los propios dichos de la candidatura del hoy presidente electo Kast. De manera tal que yo creo que la política se tiene que hacer seriamente, y sobre todo cuando son temas de difícil solución, se requiere la coordinación, la conversación, y entender también que el problema que hoy día es nuestro también es un problema para Perú, claro, y probablemente para el resto de Latinoamérica. Entonces no es de fácil solución, ni es de fácil, de solamente implementar ideas de un país. Claro. Diputado Stefan Schubert, usted como diputado del Partido Republicano, ¿le sorprendió esta reacción del presidente del Perú?
¿Y qué se puede esperar? Porque si es bien es cierto, puede llegar a cambiar la situación en Venezuela, que ahora puedan recibir, acepten recibir. De todas maneras, si es por tierra, se necesita que pasen por los otros países, no se los pueden saltar, y si es por avión, bueno, se necesitan años para que todos los inmigrantes irregulares puedan llegar. ¿Cómo tomó esta noticia, diputado? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Cecilia, a todos los panelistas, también a los que nos están escuchando. Bueno, yo creo que, en primer lugar, José Antonio Kast aún no asume, por lo tanto, estas son conversaciones preliminares, no es una negociación de Estado, porque no es el jefe de Estado, y eso me imagino que habrá que retomarlo una vez que él asuma y tenga las potestades para intentar persuadir al gobierno peruano. Yo creo que es importante, como señalaba recién, entender que este problema que tenemos nosotros hoy día lo tiene también Perú, lo tienen también otros países, y la solución necesariamente tiene que ser en conjunto. Si bien es cierto, el tránsito de los que están en Chile tiene que ser por Perú y no viceversa, eso es efectivo, pero sí hay otras muchas medidas que tenemos que adoptar en conjunto y combatir. El crimen organizado es un acto que vamos a tener que hacer en conjunto todos los países. Entonces la verdad es que eso hay que también mostrarlo y lograr Ya. Ay, se nos cortó la comunicación con el diputado Schubert. Pedro Pizarro, ¿cómo lo ves tú? Porque, como digo, el presidente del Perú dijo sí, lo habíamos hablado como una posibilidad, pero está descartado. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Saludos Buen a todo día. el panel y a quienes nos escuchan a través de esta radio cooperativa. A ver, yo creo de que aquí me quedo con la segunda parte de la frase del presidente del Perú, que dice que se está viendo con Cancillería qué métodos se van a poder en forma colectiva ocupar para dar las facilidades para que las personas que estén regulares puedan volver a su país. O sea, claramente estas conversaciones, si alguien pretende que con una reunión se va a resolver el tema y queda todo armado, o sea, son conversaciones que hay que buscar. Yo rescato ahí el ánimo y la disposición que haya a nivel regional de buscar una solución, de que esto se tiene que hacer en forma seria. Por eso vemos al presidente electo que ya viajó a Argentina, ya viajó a Perú, ya viajó a Ecuador. O sea, claramente que armar y tener los ánimos y conciliar las voluntades. Cuando José Antonio Kast dijo les queda tantos días para irse, no hubo un poco de este exceso de optimismo, no sé cómo llamarlo, de transmitir que esto era cuestión de voluntad y punto. Es un baño de realidad, quizá lo que ya está empezando a vivir. El presidente electo está trabajando desde ya, antes de asumir, para efecto de que el 11 de marzo ojalá tener todos esos ánimos y voluntades en un mismo punto. Claramente en estas conversaciones hay que conversar bien, eso implica que probablemente algunas ideas que le gusten a uno, a otros les gusten de una manera distinta, pero todos están apuntando a lo mismo. Hay que encontrar una solución para que aquellas personas Pero que me refería a lo que se transmitió, la sensación que se transmitió, que como decía la senadora Bodanovich, era mucho más fácil, era una cuestión de hacer el corredor humanitario, poner un acuerdo y chau. Nadie ha dicho que sea fácil, pero veremos el 11 de marzo esas coordinaciones, qué resultado dan. Falta todavía. Está optimista, Pedro. Lautaro Carmona. Lautaro, ¿está muteado? Parece que está muteado. Bueno, el diputado Schubert se volvió a conectar para que cierre la idea. Sí, muchas gracias, perdón, tuve un problema con la señal. Sí, lo que estaba diciendo es que, bueno, hay que trabajar una vez que el gobierno asuma, hay que trabajar con las personas de Cancillería y el gobierno peruano. Hay que tener por supuesto, son conversaciones. No, tenemos problema, diputado, con su comunicación, y con el Lautaro le pedimos que se desmutee si es que está ahí. Para que podamos escuchar su opinión. Bueno, el tema de los migrantes, recordemos que fue un tema de campaña, un tema muy sentido por la ciudadanía, y es un gran desafío, ¿no es cierto?, para el presidente electo. Ahora sí, Lautaro. Sí, a ver, sí, buenos días, decía buenos días. A ti, Cecilia, y al Paulina y los panelistas. Yo creo que este es un tema que tiene que ver con una época contemporánea donde el tema migratorio no se remite a una bilateralidad. Es un tema instalado en todo el planeta, necesita precisar, profundizar políticas que sean relativamente eficaces para que, en un sentido, cuando migran a un país distinto, no colapse el país por la cantidad de migrantes, pero también cuando se retornan, tampoco colapse el país de origen,
Entonces, hay aquí una política que a mi juicio debe ser multilateral. Ojalá detrás de esto esté Naciones Unidas y permita, resguardando todas las cosas, que la migración sea un proceso vivible y no una crisis que se profundice. Por ejemplo, si se niega el corredor entre los países de América Latina o del Cono Sur, lo que va a ocurrir es que se construye como posibilidad más cierta el traslado aéreo. Eso es carísimo, eso es imposible aplicar al breve plazo, ¿no? Otros dirán, bueno, que sea marítimo. O sea, yo creo que más vale meterle mano y resolver, porque este va a ser un tema que va a estar presionando las economías, las integraciones, las subculturas que hay de cada uno legítimamente de las comunidades. O sea, yo lo hallo que es un problema que se dio la sensación que solo era falta de eficacia, de voluntad, de saber encontrar una fórmula para resolver el tema migratorio. Fíjate que incluso hay que contemplar lo que hizo el dirigente máximo de los agricultores, cuando la migración se le pone una muralla así infranqueable, incluso afecta la movilidad de mano de obra. O sea, sí, no estoy hablando solo respecto de Chile, sino de cualquier otro país. Creo que deberíamos tratarlo con la profundidad que el tema tiene y que está afectando la convivencia y la calidad de vida de mucha gente, no solo en un país, sino a nivel, a lo menos, de América Latina, Centroamérica, sí, México, Estados Unidos, por ejemplo, que también ahí tiene una política de rechazo a la migración. Todo esto parte, ¿no es cierto?, con la masiva migración desde Venezuela, todo esto, digo, gran parte de todo el fenómeno que estamos viviendo en Chile, desde Venezuela, por los problemas que allá enfrentaron, ¿no es cierto?, los ciudadanos, las ciudadanas. Y el tema Venezuela está absolutamente, sigue, todos los días conocemos nuevas noticias sobre tanto de lo que pasa en Venezuela como de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, que le responde a Donald Trump a propósito de algo que había publicado Donald Trump. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos. He visto caricatura en Wikipedia que de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, que hay una presidenta encargada. Y más Diosdado Cabello, que dice que se está avanzando en la reapertura de las embajadas entre Venezuela y Estados Unidos. Se retomaron las clases, el periodo de clases de los niños allá en Venezuela. Esa Venezuela de hoy en día que parece estar más abierta y con mayores posibilidades a recibir estos famosos vuelos a los cuales se negaba. En ese sentido, sobre los últimos hechos que han estado observando en Venezuela, ¿cómo ven la situación ahí dentro, Paulina Bodanovich? ¿Aló, Cecilia? Sí, Paulina, sí. Bueno, lo que uno aprecia, digamos, es que tampoco hay hoy día cambios tan sustantivos respecto de Chile. Es importante recordar aquí que nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, fue expulsado de la noche a la mañana. Incluso había un bebé que había nacido hace poquito, hijo de parte de alguien de la delegación diplomática. Fue una situación bien compleja para nuestro país. Por lo tanto, ojalá pudiéramos avanzar hacia restablecer de alguna manera las relaciones con Venezuela a efectos de poder facilitar la concreción y el cumplimiento de las sentencias judiciales y de los actos administrativos de nuestro país. Es lo que quisiéramos tener, recuperar esa posibilidad de poder cumplir todo lo que corresponde, claro, respecto, Paulina, en primer lugar, respecto de las expulsiones, sean administrativas o judiciales, que es el deber de nuestro Estado, además, hacerlas cumplir. Aquí hay una imposibilidad material, porque a quienes están en esa situación, si no los recibe Venezuela, tampoco otro país tiene obligación de recibirlo, de manera tal que ahí creo que hay un trabajo que se va a tener que intensificar a partir de marzo entre las autoridades de Cancillería del nuevo gobierno y
Venezuela. Pero lo que está pasando en Venezuela con las últimas declaraciones de Donald Trump, de Delcy Rodríguez ayer, me refiero a lo último, ¿no? Como con lo avesada que es en la política, Paulina, ¿cómo describiría la situación política que se está viviendo en Venezuela ahora? Delcy Rodríguez, lo que dice, Diosdado Cabello, la relación con Estados Unidos, que están avanzando para abrir sus embajadas. ¿Qué diría brevemente? Bueno, creo que la situación y lo que hemos dicho, Venezuela como todo país tiene derecho a la autodeterminación, a gobernarse y que Estados Unidos mantenga su condición de un tercer país, de no estar bajo un protectorado Venezuela, sí, que puedan autogobernarse, es lo que corresponde. La verdad es que aquí de verdad los principios del derecho internacional tienen que ser respetados porque de otra manera, ¿cómo funciona un continente entero? Pero Paulina, cuando observas cómo lo que está pasando en Venezuela, la figura de Delcy Rodríguez, que esté Diosdado Cabello también ahí en el gobierno, que que la portavoz de la Casa Blanca ayer decía que hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de $500.000 millones, 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos. A eso me refiero. ¿Cómo describirías la situación política interna de Venezuela en estos días? Cecilia, yo no tengo un conocimiento acabado de esta situación. O sea, lo que uno se entera de lo que sale en los medios, sí, los medios tienen una intencionalidad de manera tal que ¿por qué una intencionalidad? Son declaraciones de los propios protagonistas, Paulina. Sí, pero obviamente Estados Unidos está en una posición en que lo que busca y lo que transmite y el discurso es un tipo de mirada sobre el tema. Aquí hubo más allá, digamos, de que en el caso, incluso nosotros en nuestras declaraciones públicas, hemos reafirmado digamos, crítica al régimen de Maduro, de manera tal que yo no estoy haciendo una defensa de aquello, sino simplemente reafirmar los principios del derecho internacional. Aquí tiene que haber autogobernanza, autodeterminación de Venezuela, y que Estados Unidos no se entrometa en la política interior de ese país, como en ningún otro, por lo demás. Claro, ahora esto de que esté Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, siga ahí como autoridades de gobierno, algunos han interpretado, bueno, ¿cómo se explica esto, no? A ver, ¿cómo te lo explicas tú, Pedro? Más allá del tema del derecho internacional, sí, y de la postura de Chile y todo, sino haciendo un poco de análisis político de lo que puede estar pasando allá. Sí, bueno, tal como conversábamos la semana pasada de este tema, este es un tema que va a ser largo. O sea, si alguien pensaba que con la detención de Maduro el tema terminaba, después de tantos años de régimen chavista, sí, y lo profundo que ha calado en todo tipo de instituciones, esto es un proceso largo y que vamos a ir viendo situaciones que van a ir a juicio de varios en una línea que da esperanza. O sea, cuando, por ejemplo, el presidente Trump se va a reunir con María Corina Machado en la Casa Blanca, sí, creo que es una buena señal. Por ejemplo, cuando el mismo Diosdado Cabello dice que se está avanzando en la reapertura de embajadas entre Venezuela y Estados Unidos, creo que también va por el camino de diálogo y de una salida institucional del tema. O sea, yo prefiero enfocarme en aquellos aspectos que creo que van por el camino correcto, de diálogo, de conversar con las autoridades o con las personas que tienen un apoyo popular legítimo, que eso falta en Venezuela hoy. Hemos visto que, claro, es como un gesto, hay un par de presos políticos que fueron liberados, ojalá esa señal se vaya reafirmando en el tiempo, quedan muchos más, pero sea algo que se siga viendo, pero tal como dijimos la semana pasada, esto es un proceso que va a tomar un tiempo, entonces vamos a ir viendo señales, algunas en sentido correcto, otras en un sentido equivocado. Creo que va a ser como la rutina que vamos a tener en el tema de Venezuela por un buen tiempo hacia adelante. Así es. Lautaro Carmona, ¿qué opina de que Delcy Rodríguez se haya hecho cargo, que siga ahí Diosdado Cabello y que pareciera como que hubieran llegado a un acuerdo finalmente con Donald Trump? Se habla incluso de traición a Nicolás Maduro. A ver, quiero precisar que el tema venezolano es primero, antes que todo, y titularidad absoluta de las propias tendencias en Venezuela o de Venezuela. Por consiguiente, mi mirada tiene que ver con ver la política con los códigos que incluso involucran a Chile
Y en eso a mí me llama profundamente la atención, y lo digo así porque creo que es parte sustantiva de lo que está inexplicablemente ocurriendo, entre comillas, y es la intervención militar, económica, de asfixia, de desproporción, de despliegue de fuerza, etcétera, que Donald Trump se arroga pasiva ante sí. Él no tiene códigos internacionales, que no hay nada más grande que sus propios códigos valóricos y éticos. Y tenemos que soportar eso, y tenemos que decir que eso está bien, que es normal, que, bueno, es medio así, es medio asá. Yo creo que eso es muy grave a esta altura de la vida, después de tantos años, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se construyó esta convivencia internacional con códigos de respeto para todas las partes. Entonces, parte del tema que resulta rato que pudiera no haber explicación es la forma en que logra, Trump puede decir, en que logra imponer. La gente de la conducción del gobierno o del proceso bolivariano, es la forma que logramos sostener. Y entonces es muy venezolano, pero yo no conocía otra experiencia igual que esta. Hay una intervención de Estados Unidos que se mantiene por la vía de el peso de la fuerza por presencia. Ya lo hicieron en acción, y yo entonces en ese plano, mi primera condena de Estados Unidos a Trump, a su política. Aquí se habla de democracia, por ejemplo, y Trump, yo me pregunto con quién consultó esta intervención dentro de los órganos del Estado de Derecho norteamericano, digamos, que no sea tomarse y arrogarse, incluso con argumentos que el que quiere entiende y el que no es tonto, digamos, porque él lo hace porque su conciencia se lo dicta. Pero ¿qué opinas ahora, de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, que hayan aceptado de alguna manera hacerse cargo y llegar a estos acuerdos con Estados Unidos? Yo no conozco, y me propongo conocer muy bien, porque yo no conozco los personajes en cuestión, digamos, no en forma personal, ni tengo un dominio propio de información propia desde la propia Venezuela, pero creo, digamos, que lo que uno puede anotar, se mantiene todo lo que era el gobierno que encabezaba Maduro, hoy día solamente sin Maduro y con la condición de que él es un rehén que está secuestrado en Estados Unidos, y es un dato realidad. Yo no voy a normalizar que Estados Unidos es el Tribunal Mundial y las cárceles de ellos son las cárceles de primera importancia para todo el mundo. Y quien seguía en la línea de mando, de acuerdo a la nomenclatura de la estructura político-administrativa de Venezuela, de lo que hasta donde todos manejamos, era Delcy Rodríguez. Y entonces está asumiendo en esta situación que altera el funcionamiento porque detienen a Maduro, esa línea, y no conozco que haya otras bajas, que haya otra gente que se haya desistido, que no esté o que no le permitan que siga integrándose, no lo sé. Entonces, más vale que conozcamos bien qué es lo que queda. Delcy Rodríguez da señales de que el proceso que ella está encabezando como gobierno es un proceso propio, y le reclama a Estados Unidos su soberanía. Nosotros somos quienes dirigimos Venezuela. Trump, por otro lado, da a conocer de que no, que estos son acuerdos y por consiguiente, por eso consciente. Es decir, aquí ya desapareció todo el debate que había respecto a la democracia en Venezuela. Aquí lo que vale es el peso que tenga Estados Unidos y la repercusión que tenga desde el punto de vista económico, particularmente en el control del petróleo. Gran trofeo que se ganó Trump, y lo insiste, solo pueden comerciar con nosotros, y la plata que les paguemos, nosotros vamos a tener en que la gastan. O sea, es un intervencionismo de marca mayor, más allá de esta presentación que todos imaginaban que aquí iba a asumir María Corina Machado o el González, o no es así, por opción de Estados Unidos. Entonces, eso es lo curioso. Exactamente, como tú dices. Curioso, a todo esto, diputado Stefan Schubert, unas palabras sobre esto último, y agrego esto de diputados de la UDI que van a pedirle a Estados Unidos investigar eventuales aportes de Venezuela al Partido Comunista Chileno y otros partidos de izquierda en Latinoamérica. Diputado Schubert. Sí, bueno, yo creo que hay que estar muy atentos respecto a lo que sigue ocurriendo con Venezuela. Esto está, como ustedes decían, en un comienzo mutando día a día. A mí sí me llama la atención, y no es que maneje ninguna información, por favor, esto entre Estados Unidos y Venezuela, es lo que he leído en la prensa, me llama la atención que doña Delcy Rodríguez tenga que reafirmar
que ellos son los que están gobernando. Yo creo que esa sola frase y el estar permanentemente dando a entender que son ellos los que toman las decisiones, a mí me llama la atención y a veces me lleva un poco a pensar que tal vez aquí lo que hay es una suerte de acuerdo en términos generales y globales. Ustedes hacen tales o cuales cosas y nosotros los mantenemos de manera tranquila, pero bueno, digan lo que tengan que decir para afuera, para dejar tranquilas a su gente, pero aquí en el fondo está claro con que la situación y en el punto en el que se encuentra Venezuela hoy día no es lo que la dictadura venezolana deseaba, no es hacia donde no se condujeron hacia este punto, sino que fueron llevados ahí, bueno, porque efectivamente, como se decía en un comienzo, lo importante aquí es la autodeterminación de los pueblos y Venezuela en esa libertad determinó que el dictador Maduro no debía continuar. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que sigue y a mí me llama la atención y me da la impresión que aquí están de alguna forma trabajando de manera coordinada. Ok. Ahora, respecto a estos diputados de la UDI que piden investigar estos eventuales aportes de Venezuela al Partido Comunista y otros partidos de izquierda en Latinoamérica, cortito, diputado. Sí, yo creo que hay que preguntarle al Lautaro Carmona. Sí, no, ya le voy a preguntar. Qué bien, claro, gracias. Yo creo que él es el que... Perfecto, así que yo creo que es él el que sabe y podría darnos una respuesta. Me parece muy bien, creo que es importante que el financiamiento de los partidos sea siempre transparente. Nuestra ley es bastante estricta respecto de recursos que llegan desde el extranjero, que está prohibido. Por lo tanto, es muy interesante el poder descartar aquello, dado que a través de la Universidad Arcis siempre se ha comentado que a través de esa universidad se utilizó, ¿no es cierto?, una universidad privada del Partido Comunista para ingresar recursos para fines políticos distintos de universidades. Yo no sé qué interés tiene la dictadura de Maduro en una universidad en Chile. Más bien sería bueno que explicaran ellos si recibieron o no recursos, cuántos recibieron y qué destino tuvo. Claro, ese es el ejemplo que ponen, ¿no es cierto?, los diputados Henry Leal y Sergio Bobadilla cuando hacen este anuncio. Ayer dice que existen antecedentes suficientes que demostrarían que los vínculos no solo serían de carácter político, sino que también financieros. Lautaro. A ver, la leyó la noticia, sabe de lo que estamos hablando, ¿cierto? Leyó todo lo que dijeron Henry Leal y Bobadilla. Voy a tratar de asuntarle. Me da la impresión que hay diputados de derecha con una carga anticomunista muy alta que asocian que el funcionamiento y la fortaleza del Partido Comunista en Chile existe dada el aporte que hace o que hizo o que haría Venezuela. Les quiero decir que hubo 2 comisiones investigadoras del único organismo contralor y fiscalizador que tiene la institucionalidad del Estado de Chile, que es la Cámara de Diputados. Y en las 2, investigando la relación de uno de los institutos que se vincula de alguna forma al Partido Comunista, como es el ICAL y luego ICAL-ARCI, llegaron a conclusiones 0. 2. Compuestas no por puros parlamentarios comunistas, porque por lo demás no teníamos 13 parlamentarios para copar una comisión investigadora. Si eso no es un dato donde participó la derecha investigando, donde eso hizo que terminara, digamos, la conclusión. Si ahora al voleo estos parlamentarios buscan desacreditar al Partido Comunista, yo tengo que estudiar con abogados si eso es así o no, porque si da lugar, uno también podría tomar la iniciativa y plantearse que respondan por esta afirmación en calidad de injuria al partido. Entonces van a decir, no, era un dicho que solo es un titular, pero no se puede seguir en esta campaña para desacreditar a un partido político que tiene domicilio centenario y que tiene transparencia de funcionamiento, porque está de moda y porque está creciendo una efervescencia a favor de las políticas de derecha en el país. Instalar esto porque me parece monstruoso, me parece el peor método. Es como que yo dijera, ¿a quién financia la CIA como partido político en Chile? No lo sé, pero bueno, que cada uno responda. Es decir, eso me parece una irresponsabilidad absoluta, porque no da lugar con la realidad, no da lugar, digamos, con lo que es la seriedad con que cada uno debe tomar la política. Y si estuvo en investigación, ya digo, 2 comisiones investigadoras que llegaron exactamente a lo mismo. Por lo demás, no son la Comisión de Finanzas del Partido Comunista, que esa está validada ante el CERVEL y tiene vínculo regular y todos los días de trabajo. Entonces, ojo con lo que están haciendo. Están
poniendo una situación absolutamente provocadora, irresponsable, que se sabe como parte, seguramente ganarán premio entre ellos, compitiendo con su anticomunismo, pero no como termina, que puede ser muchas cosas muy lamentables para el beneficio de la convivencia democrática, la profundización de la democracia, y el origen está en estas iniciativas de la derecha. Paulina Bodanovich, me imagino está al tanto de esta iniciativa de diputados de la UDI, de la bancada de la UDI, de investigar eventuales aportes de Venezuela al PC y otros partidos de izquierda en Latinoamérica, dicen ellos, ¿no? Y que hay antecedentes suficientes. Ya Lautaro, el diputado Schubert se le preguntaba directamente, Lautaro contestó. ¿Cuál es su opinión política de esto? Bueno, creo que siempre los parlamentarios tienen el derecho a ejercer investigaciones. Ojalá también investigaran otros temas que son bien importantes para el país. Entiendo lo que dice aquí Lautaro Carmona, pero obviamente si hay una facultad que se quiere ejercer, yo creo que no hay una intencionalidad que está clara, pero más allá de eso yo quisiera, de verdad, Cecilia, porque también la semana pasada estuvimos hablando siempre de Venezuela. Yo creo que Venezuela es un tema importante, es un tema relevante, sobre todo porque se violaron el derecho internacional, y frente a eso nadie dice nada, y esto amenaza a Venezuela como amenaza ahora a Groenlandia, a Dinamarca. Estuvo José Borrell la semana pasada acá, expresidente de la Comunidad Europea, hablando del peligro que representan todas estas vulneraciones al derecho internacional. Y parece que el mundo entero observa, pero no hace nada, no dice nada. Hay una inacción de la ONU sobre esto, y la verdad es que creo que la situación es compleja, es grave, que requiere una cierta mirada también desde Latinoamérica en común, pero no el análisis pormenorizado todos los días de lo que dijo Trump, de lo que hizo Trump, porque la verdad es que ya ni siquiera nos sorprendemos. Entonces, creo que la situación es bien, bien compleja. Ok, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas, Paulina. Volvemos a Chile. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. Hemos hablado de Venezuela, de Chile, del corredor humanitario. Las noticias internacionales, tanto Venezuela, ahora Cuba también, se relacionan sí o sí con Chile. Por eso estamos abordándolos también. Respecto a Cuba, cómo se instala el tema acá en nuestra política, por las diferencias que se dejaron claramente expresadas entre las opiniones del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre Cuba, diciendo que es una dictadura, y los dichos de nuestro panelista de hoy, Lautaro Carmona, ¿no es cierto?, que reconoció que no comparten los dichos del mandatario, los calificó como un error, una equivocación. Y Lautaro, dijiste que el presidente tiene una opinión muy descalificadora respecto al proceso cubano. A ver, si te pregunto directamente, es más, la vocera de gobierno le preguntaron ayer, dijo, tenemos una alianza respecto a la alianza de gobierno con miradas distintas. ¿Tan simple como eso es, Lautaro? Yo podría decir que sí. Creo que todos sabemos desde el origen. Aquí habemos partido, tenemos mucho rato. Claro, el Frente Amplio es un partido más nuevo, pero cada partido tiene suficiente tiempo para haber hecho saber su mirada, su identidad, su mirada incluso en distintos espacios de la política pública, incluyendo la política internacional. Yo he dicho primero, siempre bajo toda condición, que no estoy discutiendo la titularidad absoluta que en política exterior tiene el presidente de la República. Nunca he puesto eso en discusión, y lo reitero y lo ratifico. Y sin embargo, sí, los partidos, más allá de cuál es la política del Estado de Chile, que la representa el jefe de gobierno, el presidente de la República, frente a distintas cosas tienen miradas propias
que además trae mucho antes de constituir gobierno. Y yo me voy a quedar a que es evidente que en ese plano concreto hay una mirada distinta, a lo menos del PC, respecto a la posición oficial. Nunca había escuchado, no sé si estaba antes, digamos, una ratificación o una titularidad tan directa y tan irrebatible respecto al régimen cubano, pero no voy a ser parte de continuar con este debate, porque están instaladas ya, que es lo que a mí me interesa. Tenemos una mirada distinta, lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir representando lo que es el pensamiento de mi partido. Eso es hasta donde me llevo. Y esto que tiene una mirada, una opinión descalificadora respecto al proceso cubano, ¿por qué lo dice? Es porque escuché, no había escuchado, digamos, las bajadas que tiene la afirmación que se hacen. Yo me preocuparía porque el mundo está compuesto de tantas realidades distintas, ¿no? Y como yo imaginara que asociar el sistema democrático es solo elección universal y directa, entonces estaría cuestionando abiertamente el sistema norteamericano, por ejemplo, que tiene elecciones indirectas. Entonces, no puedo entrar a tratar de hacer puntos de comparación desde mi propia experiencia, desde mi realidad, e imaginar que esa es la que tienen que asumir y subordinarse todos. Yo creo que hay que abrirse a que hay fórmulas distintas, procesos distintos, y de ahí viene el concepto de la autodeterminación, de la soberanía de cada pueblo. Son conceptos de la política internacional que se instalan en los órganos internacionales a propósito de convivir, Naciones Unidas entre comillas, en la diversidad, y no convivir en si hay una fila que va a seguir solo mis códigos. Entonces, no quiero hacer una controversia en absoluto, ni está marcado el punto, me es suficiente. Ya. Paulina Bodanovich, sobre este punto agrego otra información, que el Partido Nacional Libertario, a través de su presidente Johannes Kaiser, pidió suspender relaciones diplomáticas con Cuba. Porque dice que el embajador de Cuba ha estado visitando comunidades mapuches alzadas. Tenemos que preguntarnos dónde están las lealtades del Partido Comunista, si están con Cuba o están con Chile. En fin, nos guste o no nos guste, quieran o no, estas situaciones internacionales pegan directamente en la política interna chilena, Paulina. Tal vez el nuevo canciller y no hemos sido informados. Porque, claro, porque la verdad es que sorprende bastante todo este tema, y no lo digo tampoco por soslayar el tema de fondo, sino que yo creo que las relaciones internacionales son demasiado importantes como para estar siendo objeto de declaraciones rimbombantes para buscar beneficio personal, para ganarse una portada. Entonces, de verdad, démosle seriedad a los temas. No se rompen relaciones internacionales por temas de esa naturaleza, mucho menos por lo que opine o no un partido político. Por lo tanto, porque las relaciones son de Estado y quien las conduce es el presidente de la República. Y tenemos un presidente de la República que además ha sido categórico respecto de su opinión respecto de Cuba, y otro presidente de la República que asume en marzo, que tiene una visión y que tendrá que tomar decisiones en base a lo que es la política de Estado, que es una política de larga data, que tiene que ver con temas importantes para ambos países y particularmente para Latinoamérica. Entonces, de verdad, como estás comentando, estas ideas que me parecen totalmente fuera de lugar, no creo que aporten en nada, Cecilia. Ahora, respecto, una vez más, los temas internacionales, tanto Venezuela como Cuba, ponen una cuña, digamos, no cuña en el sentido periodístico, sino que una traba, digamos, a veces en la unidad de la centroizquierda en Chile. Va a ser más difícil unirse con el PC, de acuerdo a estas declaraciones de principio que le escuchamos y que ratifica Lautaro Carmona respecto, por ejemplo, al régimen cubano. Sí, eso de la cuña probablemente es la bajada mercurial diaria que tenemos, pero yo no diría yo diría que aquí claramente el Partido Comunista piensa distinto de todo el resto del oficialismo, incluso de lo que ha señalado el presidente de la República,
respecto de Cuba, respecto de Venezuela, pero eso no indica que no se pueda tener un diálogo político fraterno en base a temas que son relevantes en Chile, respecto de políticas públicas en Chile, y que nosotros podamos trabajar buscando siempre lo que sea mejor para nuestro país. Pero Paulina, ¿se puede hacer una unidad, digamos, una coalición con un partido que piensa tan distinto en una materia tan de fondo, tan de principios como la democracia, y si es dictadura o no dictadura, eso no es menor? Bueno, hasta ahora no ha sido posible construir una coalición de esa naturaleza y será el desafío que tendremos que enfrentar siendo oposición a partir de marzo. Nosotros como Partido Socialista tuvimos un comité central bastante extenso el día sábado, donde llamamos a construir una coalición amplia, democrática, que sea propositiva, que sea observante y vigilante también, y defensora de los derechos de las personas, ciudadanos, pero también que esa unidad se construya en base a valores y principios comunes con una unidad de propósito. Por lo tanto, es algo que se va a empezar o se va a profundizar en el trabajo, porque durante estos 4 años no fue posible construir una verdadera coalición. ¿Por qué? Porque es evidente que no se logró, Cecilia, no hay unidad de propósito, no se logró ser más que una alianza de gobierno, y por lo tanto, a partir del 11 de marzo haremos un diagnóstico mucho más crítico cuando dejemos de ser gobierno. Ok. A ver, del otro lado, Pedro Pizarro, la coalición que va a gobernar, ¿no es cierto?, que son las derechas, como le dicen ahora, esto de hacer una unidad, tener una unidad de propósitos, de principios, por ejemplo, con el Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional, ¿lo podría tener cuando es un partido que hasta el día de hoy reivindica la dictadura de Pinochet? A ver, generar coaliciones amplias siempre va a tener puntos en los que van a haber diferencias, y eso es algo que uno tiene que tener asumido desde el momento que está en una coalición amplia, porque si uno busca tener unidad en todos los temas, probablemente va a quedar solo a poco andar. Entonces, que haya diferencias creo que no es lo novedoso, creo que lo importante es destacar los puntos en los que haya algún consenso. O sea, estando en el tema de Cuba, por ejemplo, escuchaba ahí al Partido Nacional Libertario hablando que sería partidario de romper relaciones diplomáticas. Yo creo que las relaciones diplomáticas es importante mantenerlas siempre porque es el conducto a través del cual se solucionan muchas veces situaciones de connacionales de un país y otro que están, entonces al final terminan pagando los platos rotos personas que necesitan hacer trámites, que necesitan hacer gestiones a través de embajadas, consulados, etcétera. Entonces ahí puede ser que tengamos una diferencia de visión. No vamos a tener una diferencia de visión cuando nos dicen es una dictadura o no. Claro que lo es. Recordemos la elección presidencial, la candidata Janet Jara fue uno de los temas que la complicó en su momento, cuando habló que era como una democracia distinta y después rectificó los dichos. O sea, claramente es un tema que genera ahí una diferencia, pero la verdad que haya diferencia en las coaliciones. Pero diferencia en los principios, así como ustedes le reclaman y critican, ¿no es cierto?, a la centroizquierda, la izquierda, que cómo pueden estar unidos con el PC que defiende a Venezuela o que defiende a Cuba, siendo que son dictadura, porque esa es la postura de ustedes, ¿verdad? Hacer una alianza con el Partido Nacional Libertario, e incluso con republicanos que han defendido y reivindicado la dictadura de Pinochet, ¿no les complica? Mira, claramente la democracia es un principio que tiene que estar presente y tienen que condenarse las dictaduras de derecha, izquierda, de donde sea. Y hay que buscar de que nunca vuelvan a repetirse situaciones que puedan llevar hacia algún tipo de dictadura de un color o del otro. Y ese es un principio en el cual debemos estar todos de acuerdo en ese tema. Y por eso es que, claro, si hay diferencias ahí, se tienen que conversar, se tienen que hablar, pero obviamente de que la democracia es algo que se tiene que preservar, que se tiene que cuidar, y la dictadura del color que sea no se pueden ser aceptadas. Pues todo es conversable, entonces, veo, en la política. Diputado Stefan Schubert. Sí, a ver, bueno, a mí sobre me llama las la atención. derechas, más que de las izquierdas, sino de ustedes mismos. Sí. A mí, bueno, yo creo que efectivamente hay espacio para miradas diversas dentro de alianzas de gobierno. Yo creo que una prueba de ello ha sido efectivamente este gobierno, que se mantuvieron juntos hasta el fin, ¿no es cierto? Quedan un par de semanas para terminar este gobierno y se lograron mantener juntos a pesar de tener miradas diversas. Yo creo que eso es posible. Claro, hicimos una alianza distinta, es armar una coalición, ¿no es cierto?, con un vocero único, eso es lo que no ha existido.
hasta el momento, y por lo visto tampoco es lo que a lo menos en un principio va a existir en el futuro gobierno. Yo creo que las miradas distintas son posibles. De hecho, están hoy día desde demócratas, ¿no es cierto?, apoyando primero a la candidatura de segunda vuelta de José Antonio Kast y ahora el futuro gobierno. Y eso me parece que puede ser muy positivo, pero claramente demócratas tienen miradas muy distintas a otros partidos que están en la derecha. Y eso, creo, cuando tenemos miradas comunes en lo global, hay otras cosas que, sin perjuicio de ser relevantes, podemos tener diferencias y aún así podemos estar juntos. Ahora, armar una coalición, efectivamente, esa es otra cosa. A mí sí me llama la atención, volviendo al asunto de Cuba, que se hable de un proceso cubano, como exculpándolos, ¿no es cierto?, como diciendo, la democracia para todo el mundo tiene que ser de una forma, pero en el caso de Cuba es un caso especial. Y también ese proceso incluye legítimamente, y esa creo que es la pregunta que tenemos que tener, que exista un solo y único partido en Cuba, que es el Partido Comunista, porque ahí hablar de autodeterminación es muy difícil. Cuando hay un solo partido, cuando no hay libertad de prensa, cuando no hay libertad de expresión. Entonces, creo que cuando modificamos las reglas del juego respecto de uno y no de otro, porque distinto es que digan, nosotros abrazamos la dictadura cubana, y entonces los otros partidos verán si están dispuestos a seguir o no con el Partido Comunista. Pero cuando el Partido Comunista no la reconoce como dictadura, y si nosotros somos demócratas, no nos gusta la dictadura, Cuba no es una dictadura, es un proceso distinto, que a ellos solamente se le aplican reglas distintas, creo que ese acomodo a mí por lo menos me incomoda, y creo que uno agradecería más bien una claridad respecto de la forma en la que se ven las cosas. Sí, es una dictadura y me gusta, podrían decirlo el Partido Comunista, pero lo pinta de otra forma, como que es una dictadura pero diferente. Esa falta de claridad al momento de gobernar creo que es más importante incluso que tener diferencias, porque ahí como que aparentaría que no hay realmente diferencias, somos demócratas, pero en la práctica creo que falta transparentar los discursos. Bueno, de la misma manera que muchos sectores de la derecha le dicen gobierno militar y no dictadura a lo que pasó con Pinochet. Bueno, pero no hay duda que los partidos que están hoy día en este futuro gobierno son todos partidos demócratas, que hablan de la democracia, que son procesos democráticos, y por lo tanto ha habido también transparencia respecto de visiones. Hay personas en distintos partidos de la derecha que apoyan al gobierno militar y que hablan de Pinochet y otros que no. Y eso es una realidad, pero es una realidad que está sobre la mesa, a eso voy. Que es distinto a lo que yo veo con el Partido Comunista, que no reconoce, ¿no es cierto?, que eso no es democrático, sino que lo habla como una democracia distinta. Creo que en ese sentido falta una transparencia en el discurso. Lautaro Carmona. A ver, es que estaba pensando, me ponen al día. Hoy día está el fallo, el veredicto sobre el juicio que lleva adelante Gustavo Gatica, diputado de la República hoy día, que perdió la vista por la represión que se ejerció en contra de quienes se manifestaban. Y después me hacían saber que este año se cumplen 50 años de la detención y desaparición, entre otros, de Martito Ugarte, que amaneció en el mar, en la playa de La Ballena, denunciando que habían sido lanzados al mar. Lo mismo pasó con Reinalda Pereira. A propósito de temas y de los de las consecuencias hasta el final que ha tenido la posición de los comunistas en la lucha por la democracia. Eso es como nuestra carta de presentación. Ahora, cuando uno quiere analizar el mundo, y el mundo lamentablemente somos un país que está al final del mundo, que es chiquitito, que tiene 18 millones de habitantes, tenemos que tener un poco la mirada de saber proporcionarnos respecto a las otras experiencias que hay. Si alguien va a analizar el proceso, le insisto, porque lo anotó bien el parlamentario de Cuba, sin tomar en cuenta Playa Girón, que fue la invasión al territorio cubano apenas iniciaba ese proceso, no va a tener, digamos, un hilo para explicarse cómo es la construcción de la historia del propio pueblo cubano. Si alguien asume que el pueblo cubano no es el pueblo que va a defender el propio proceso, por tanto, si quisiera generar un hecho distinto, ellos mismos pueden hacerlo, ¿no? Si no se va a asociar al bloqueo económico realmente criminal respecto a los niños, respecto a los adultos mayores, que impide comprar, y va a pedirle que compitan en igualdad de condiciones, y no va a valorar, digamos, las marcas mundiales que tienen en deporte, que tienen en la expresión de la cultura o que tienen en la investigación de la medicina, francamente está sacando de la particularidad. Y yo no voy a ir, digamos, a una uniformidad, a propósito de lo que pide el parlamentario. Está bien que lo pida, digamos, abiertamente o al aire, pero a mí me toca hacerme cargo de lo que de verdad es el juicio de valor que tengo respecto de ese proceso, el cual soy solidario, porque las condiciones
después de todo eso en que viven, a propósito del cerco económico que impide que entre, lo más importante para Trump, que con este control sobre Venezuela no habrá petróleo en Cuba. Eso es un sadismo, es una cosa tan enferma al punto de vista de respetar a otros seres humanos que no me entra sencillamente, y no tengo ninguna problema, digamos, en que hayan otros que piensen de otra manera. Bueno, nos vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos ya el último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con el diputado del Partido Republicano Stefan Schubert, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, con Paulina Bodanovich, la senadora presidenta del Partido Socialista. Quedan pocas semanas de gobierno para el presidente Gabriel Boric, ¿verdad? Para este gobierno, y hay varios proyectos de ley que están tratando de que se aprueben. Ayer, de hecho, en el encuentro que sostuvieron el presidente Boric con el presidente electo en la inauguración del Congreso Futuro, ahí el presidente Boric le pidió así directamente consenso a Kast para aprobar el proyecto de la sala cuna universal. También le habló sobre el FES, le dijo, ¿no es cierto?, que tratemos de llegar a un acuerdo sobre este tema tan importante, ahora que cuando hay que decir que Kast en su discurso dijo que para qué ocuparnos del FE, vamos a estar discutiendo tanto, ¿por qué no vemos algo más importante que es el tema de la educación de la primera infancia, etcétera? A ver, Paulina Bodanovich, desde el Senado, ¿cómo ve el ambiente ahí entre el oficialismo y la oposición, y si hay disposición o no de la oposición para acudir con sus votos a estos proyectos que se están discutiendo, los últimos de este gobierno, entre otros el FES? También tenemos, por supuesto, lo que pasa con el reajuste del sector público. ¿Cómo lo ve, Paulina? Bueno, hay temas y proyectos bien importantes que estamos terminando de tramitar y que yo espero que tengamos la altura de miras para entender la importancia que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, hoy día hemos logrado que el proyecto de... Aló, sí, la estamos escuchando, senadora. Perdón, el proyecto de titularidad de los docentes, que estaba para mañana en tercer o cuarto lugar de la tabla, pudo ser puesto en primer lugar de la tabla hoy, ya que no hubo acuerdo para poder revisar el proyecto de eutanasia. Por lo tanto, salió de la tabla eutanasia y pusimos este proyecto importante para los docentes de nuestro país. Entonces, hay, creo, buena voluntad en el sentido de poder analizar proyectos importantes. Hay otro tema de servicio sanitario hoy día que es muy relevante, sobre todo para los comités de vivienda, en fin. Pero hay proyectos bien relevantes para la gente. El financiamiento de la educación superior no es incompatible con entregarle buena educación a los niños en la primera infancia. Son ciclos vitales distintos, son épocas distintas de la vida, y hoy día tenemos muchos jóvenes que gracias a la gratuidad universitaria han podido acceder a estudios superiores porque tienen las capacidades intelectuales, pero sí, no las económicas. Y eso también queremos verlo reflejado en un proyecto que sea más amplio, que no sea solo de gratuidad, sino que tenga la contraprestación, la devolución del aporte que se le haga al joven de alguna manera. Por lo tanto, es importante poder revisar ese proyecto y, por cierto, también el de la sala cuna universal. Así es que espero, y estamos con proyectos como el de inteligencia, que estamos, claro, ayer se trabajó hasta el total despacho. En fin, estamos con bastante recarga legislativa. Me imagino. Son las últimas semanas. El ministro de Educación, el ministro Cataldo, dijo esta mañana que para el avance legislativo del FES, que es el financiamiento de educación superior, que es la idea que, ¿no es cierto?, se termine con el CAE y comience a funcionar este sistema, el ministro dijo, hoy día solo requerimos la voluntad política. Según él, hay muchísimo acuerdo en el fondo. Hay puntos, de hecho, van a incorporar indicaciones cediendo más aspectos que según las demandas de la oposición, pero se tiene que aprobar en general para que puedan ingresar esas indicaciones. ¿Puede ser que solo sea una cuestión de voluntad política lo que falte, senadora? Bueno, siempre la voluntad política es necesaria y también los gestos políticos, porque
como es un proyecto que ha presentado el gobierno, yo espero que la derecha lo estudie y lo analice en la importancia que tiene para la gente y no decida rechazarlo por darle un contratiempo al gobierno, porque la verdad es que no se golpea al gobierno, se golpea a los cientos o miles de estudiantes que se van a ver beneficiados en el futuro por un proyecto que lo que hace es permitirles acceder a la educación superior y que el Estado reciba de vuelta el pago o la plata que se invirtió en ese estudiante, sin que sea una deuda con los bancos. De manera que cambio en el financiamiento, pero que en definitiva tiene una contraprestación para el Estado. Entonces es bien importante que podamos discutir esto sin pensar que es bueno rechazar el proyecto para pegarle al gobierno. A ver, Pedro Pizarro, desde la oposición, que es lo que tú estás representando en este panel, ¿qué pasa con este proyecto? Si se dice que están de acuerdo casi en todos los puntos, que el gobierno va a ceder, que va a ingresar las indicaciones todavía para, ¿no es cierto?, habiendo escuchado las aprehensiones de la oposición y también de algunas universidades, por supuesto. ¿Falta voluntad política? ¿Qué crees que va a pasar con esto? A ver, cuando están las últimas semanas legislativas del gobierno, lo que se tiene que hacer es avanzar en aquellas cosas que pueda tener acuerdo y que pueda tener consenso para avanzar. Los otros son salud a la bandera, como podría ser, por ejemplo, la negociación ramal. Entonces, y también hay que tener las confianzas, y creo que ha afectado mucho en las confianzas el tema de la ley de reajuste con todos los apéndices y colgajos que se le han hecho, porque claramente en la tramitación legislativa hay que tener confianza entre oposición y gobierno, y ahí algo de eso se ha afectado con tanta cosa que han tratado de meter entre medio de este tema de reajuste que pareciera de que no tiene buen futuro a nivel del Congreso. O sea, pero la cuna es una necesidad importantísima, pero y ojo ojalá se avanzase. Que se aprobó el reajuste anoche, después de la Comisión de Hacienda, y el ministro de Hacienda dice que la mayoría de las indicaciones se aprobaron y que, bueno, quedan algunas que tal vez se dejen caer, nomás que tiene que ver con esto, la llamada ley de amarre. Pero en la comisión, noticia en desarrollo, pero yéndose a la cuna, ojalá se aprobase. Creo que la ley de Salacuna, una buena ley de Salacuna, es necesaria en Chile y urgente hace mucho tiempo. Pero una buena ley de Salacuna, una ley de Salacuna que no afecte la libertad de los padres de elegir el lugar a la Salacuna donde van sus hijos, una ley de Salacuna que tenga un financiamiento adecuado, sobre todo después de que hay una serie de... ¿Pero se va a aprobar o no, crees tú, Pedro? ¿O todavía falta que se corrija más según ustedes? Si se corrige y se preserva la libertad de los padres, se busca un financiamiento adecuado y no se sobrecarga a lo que son las empresas o los empleadores para efectos de no afectar al empleo, ojalá avanzase. Pero eso depende del Ejecutivo, que es el que tiene iniciativa exclusiva. Y si de verdad hubiese querido avanzar, Salacuna estuvo en el Congreso los 4 años, Salacuna quedó del gobierno anterior también y se discutía. Entonces, si lo hubiese querido de verdad sacar Salacuna, tuvo 4 años para avanzar. No el último mes como metiendo la presión de que apruébenlo ahora, porque si no quiere decir que no... O sea, tampoco le pusieron mucha tinca durante los casi 4 años de gobierno que el tema saliera. Sigue estando en primer trámite en el Senado, ni siquiera pasó del Senado a la Cámara. Entonces, esa presión de última hora es la que uno hace dudar si de verdad había un compromiso real o es solamente un discurso de los últimos días. Eso respecto a la Salacuna. ¿Y respecto al FES? Respecto al FES, sin ser experto en el tema FES, yo escuchaba a varios técnicos y a varios expertos que señalan observaciones respecto de las consecuencias, respecto de lo que ocurre con los estudiantes. Pero políticamente, ¿has sabido algo de...? Si el proyecto es malo, según los técnicos, claramente no se puede aprobar corriendo las últimas 2 semanas. Por eso yo decía que en las últimas semanas los gobiernos tienen que avanzar en proyectos que tengan consenso, que puedan tener, si quieren dejar un legado o algo. Pero entonces busquen temas, o sea, por ejemplo, el sistema político, por ejemplo, pareciera que hay más consenso. O sea, temas, no tratar de imponer de que a última hora ustedes se oponen, que ese proyecto es malo y va a ser malo 2 años antes o un mes antes del término del gobierno. Lautaro Carmona, sobre esto de la voluntad política y la dificultad de un gobierno, cualquiera sea, de tener que aprobar proyectos tan importantes cuando les queda tan poco tiempo, ¿no? Esto de que el ministro de Educación dice, solo requerimos la voluntad política de poder decir, ok, vamos a avanzar en esto o no, a propósito del FES.
Dijo, en la última semana incluso han salido personeros de la propia oposición, desde el mundo técnico, a respaldar justamente los eventuales cambios que nosotros podríamos ejercer, pero necesitan que se vote en general. ¿Qué perspectiva con la experiencia política, Lautaro, le ve a esto? A ver, lo primero, Cecilia, es decir que la transmisión del mando del 11, si no me equivoco, sí, y hasta a lo menos un par de días antes siguen las tareas de gobierno. A mí me gusta la idea de que los gobiernos terminan cuando terminan y no antes. Y esto da una señal que hay una voluntad de parte del gobierno y del presidente Boric de no dar por terminado y no decir, bueno, esto ya se acabó, no hay nada más que hacer, empecemos a arreglar las carpetas, que se hagan las bilaterales de transmisión, porque estaríamos siendo un gobierno de menos de 4 años, entonces hay que usar hasta el último minuto. Segundo, el tema del FES no es un tema nuevo, no es una sorpresa, no es un tema desconocido, no es un tema que por primera vez se va a discutir en el Parlamento, o que no haya claridad de qué se trata, y está la motivación de fondo, que es terminar con el CAE. Yo creo que eso es de marca mayor para los efectos de los beneficiarios, que son los futuros estudiantes universitarios, educación superior, y por consiguiente también profesionales que salen con o sin mochila de deuda de su universidad. Y eso no tiene militancia partidista, eso va a beneficiar a gente que vota por la derecha, a gente que vota por la izquierda, o sea, es una respuesta a una expectativa y a una política de beneficio transversal, y que le da solidez a una política pública de primer orden, la educación, así como la salud, como la vivienda, para decir 3 cosas. Claro, pero son ejes fundamentales en las políticas de Estado que se vinculan al desarrollo y la calidad de vida de la gente. Yo le pongo mucha importancia a eso. No me imagino por qué. Solo porque falta poco para tener gobierno, solo porque mejor lo hacen ellos cuando entre el próximo gobierno, y seguimos dilatando una legislación al respecto. Si están las cosas maduras, debieran a esta altura, digamos, tomar posición, y yo creo que eso va a ser altamente valorado. No hay de por medio que alguien esté buscando votos, y ya se acabó la elección. Ahora, ya se eligieron. Recordemos que esto es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, a terminar con el CAE. Se ha dicho que el presidente de la República incluso está involucrado, como diciendo, ¿saben qué? Hagan todo lo necesario para que esto se apruebe y terminemos con el CAE, aunque renunciando a muchos de los postulados originarios del proyecto, ¿no? Lo que sí, el ministro de Educación volvió a insistir ayer, que este proyecto gasta 3 veces, el CAE, gasta 3 veces más de lo que nos costaría el FES, dice, ¿no? A propósito de los cuestionamientos sobre ese punto. Diputado Schubert, ¿está ahí? El diputado Schubert no nos escucha, parece, está muteado. Ya, en todo caso, el asunto es que quedan 2 semanas prácticamente, y tal vez hay que hacer un baño de realidad, Lautaro, también de lo que se puede lograr en 2 semanas. Bueno, pero si está, en 2 semanas de más se puede lograr, si hay voluntad de las partes, aprobar una nueva ley que al final la gente diga, se pusieron de acuerdo, porque eso va a estar muy implícito en esto, para una ley que nos beneficie a todos. Y ese es un buen síntoma. Se acabó el tiempo de descalificar la contraparte, sino poner al centro lo que mejora las condiciones de vida de la gente, en este caso de un sector que son los estudiantes universitarios de educación superior y futuros profesionales. ¿Por qué no vamos a hacer algo que sea de beneficio de la sociedad, digamos? Solo porque queda poco. Y si cuando uno disputa la copa se juega hasta la larga, digamos, y todos los tiempos valen, y nadie le va a sacar un gol porque lo hizo después de los 90 minutos, digamos. Entonces esto es lo mismo, si es una cosa que vale la pena, hay que jugársela. Y incluso con este sentido de realidad que se mide la correlación de fuerza, y eso incluye haberse omitido en un par de cosas en beneficio de que la legislación en general quede caminando.
Paulina Bodanovich, bueno, ya habló sobre el FES, sobre este punto político, digamos, de que quedan 2 semanas, lo que se puede lograr o no en 2 semanas, que si el gobierno está apurando todo, lo que se puede lograr o no. Usted ya mencionó algunos proyectos de ley que se van a votar. Ayer la Comisión de Hacienda aprobó el monto del reajuste al sector público, pero falta que pase a la Cámara y ahí la tramitación puede ser difícil, y después ni hablemos al Senado. Este famoso reajuste al sector público, se aprobó, ¿no es cierto?, el reajuste, pero todavía faltan los otros aspectos de este proyecto de ley. Ya ha manifestado usted, senadora, que le parecía que esto de haberle puesto estas otras anexos, digamos, al proyecto, como la llamada ley de amarre, no era lo más conveniente. Que si se deja caer eso y se quedan solo con el reajuste, ¿todo va a marchar bien entonces? A ver, varias cosas, Cecilia. Yo creo que aquí el tema no es el gobierno, si los proyectos son del gobierno o no. El tema es que nosotros, los parlamentarios, somos representantes ciudadanos, que tenemos que velar porque las cosas que le afectan a la gente sean solucionadas. Y por cierto que un gran problema que ha tenido nuestro país es el del financiamiento de la educación pública y de la educación superior. Por lo tanto, el tema de CAE o de FES no tiene que ver con el gobierno ni con que sea algo emblemático para el gobierno, es algo necesario, urgente para los estudiantes de nuestro país. Temas importantes como el reajuste, no es el famoso reajuste, perdóname que te lo diga, porque el reajuste es algo que hace justicia a los trabajadores del país, porque los trabajadores privados tienen cláusulas de reajustabilidad en sus contratos colectivos, no así los funcionarios públicos. Por lo tanto, la indexación, lo que le ocurre al trabajador público cuando hay inflación, que afortunadamente está contenida, y de ese 14% con que el gobierno partió, ahora vamos en un 3%, pero existe, también no es justo que el trabajador público la asuma. Entonces, el reajuste es necesario. Ahora, quiero aclarar, cuando dije famoso reajuste no fue en un sentido despectivo, famoso en el sentido de que tanto se está hablando en estos días, ya hace 2 semanas o más que venimos hablando de eso. Por eso quise decir, pero el senador, problema ¿no? es que a lo mejor tú no lo dices en tono despectivo, pero sí, hay muchos que han festinado con esto e incluso dijeron en algún minuto que los funcionarios públicos tenían un trato privilegiado, lo que además es una ignorancia. Entonces, a mí me parece que los derechos de los trabajadores no son para tratarlos en una ley miscelánea a la carrera, y esto finalmente el tiempo me ha dado la razón, porque ayer el ministro Grau termina cambiando la norma de los 2 años a los 5 años. Es decir, aquí hay que hacer una discusión seria del empleo público y de la estabilidad del empleo público, porque lo que no puede pasar es que el gobierno que llegue echando a la mitad de los funcionarios o una cantidad importante de cada repartición para poner gente que es del signo político de ellos, pero que no tiene conocimiento del Estado. Y eso lo digo porque ha venido ocurriendo hace muchos años, ni tampoco que exista persecución política respecto a los funcionarios públicos. No todos los funcionarios públicos son operadores políticos, al contrario. La menor cantidad de funcionarios públicos son puestos por los gobiernos o tienen una función política. Y por lo tanto tiene que haber también la calificación técnica adecuada, las calificaciones a fines de año, en fin, hay que hacer ese trabajo. Yo lo estuve hablando en estos días con la ANEF, y la ANEF está abierta a todos estos temas de modernizar el Estado, tienen propuestas en ese sentido, y yo espero que lo abordemos con un criterio de país y no con un criterio de sectarismo. Por lo tanto, pero sí la discusión en este contexto de una ley que tiene otra finalidad y una finalidad rápida, la protección o la estabilidad del empleo público, que es lo correcto, no se puede dar en un contexto de una ley rápida. O sea, la idea es, hay que hacer esta modificación, pero hagámoslo con calma en el próximo gobierno. Hagámoslo bien, hagámoslo bien, porque es un tema que viene instalado desde el Contralor Bermúdez, que ha cambiado y oscilado la jurisprudencia, que ahora ha vuelto a cambiar, y por lo tanto un trabajador público también tiene derecho a saber hasta cuándo va a trabajar, y si es despedido, como todo trabajador, tiene que tener la causal del despido y no un formalismo que es que se acabó la confianza. Aquí también ese trabajador tiene derecho por la honra de saber si lo están echando
porque es de un partido político, si lo están echando por ineficiente o lo están echando porque le cae mal a alguien. Y eso es lo que se pide, que se funden las causales del despido, porque, por ejemplo, ahora, en materia laboral, si se despide a alguien por necesidades de la empresa, no basta con poner necesidades de la empresa, hay que fundar la causal y señalar que las necesidades de la empresa es por reestructuración, porque se elimina ese cargo. Es decir, no es un mero formalismo, hay un derecho del trabajador también del que hay que hacerse cargo. Queda clarísimo su postura, pero lo concreto entonces es todo eso, hay que hacerlo, pero en profundidad, que no ahora vinculado al reajuste. Respecto al cambio de los 2 años a los 5 años, efectivamente el ministro Grau llegó, ¿no es cierto?, ampliando ese plazo a los 5 años, pero después tuvieron que bajar eso porque la Contraloría, ¿no es cierto?, expresó muchos reparos a esta indicación, así que tampoco avanzó, se va a seguir discutiendo. Lo que sí... Legislar a matacaballo no sirve, está claro. Diputado Schubert. Bueno, sí, efectivamente yo creo que nos hemos encontrado este último tiempo con varios proyectos de ley que se han presentado en último minuto o se les ha dado la urgencia para discutirlo en este término que recordemos, si el gobierno termina en marzo, el periodo legislativo, hay un receso en febrero, por lo tanto nos queda enero y luego marzo prácticamente no existe hasta que ya comienza el nuevo periodo. Entonces, el pretender ahora, con urgencias y sesiones extraordinarias, sacar adelante proyectos tan importantes como el de inteligencia, las RUF que quedaron ahí botadas a mitad de camino, la condonación universal al CAE, que ya no es universal, y el FES, que también esto debió haber iniciado la discusión mucho antes. Nosotros comenzamos el año pasado, si mal no recuerdo, la discusión, y claramente iba a ser una discusión extensa, y llama la atención porque en el fondo, de alguna manera, un poco lo que uno puede ver es decir, bueno, yo cumplí, presenté los proyectos, pero bueno, ahí está el Congreso y no lo sacó. Y eso no basta porque nosotros necesitamos resolver el problema de financiamiento de la educación superior, así como otros también. Diputado, perdón, usted dijo que también incluyó en esto hacia último momento la ley de inteligencia y las RUF. La senadora acaba de decir, ¿no es cierto?, que eso sí está ahí, que es posible que se vote, ¿o no, senadora? Sí, es así, se está votando, pero lo que voy es que esos proyectos deben haberse encaminado mucho antes. Yo les quiero recordar que el oficialismo dejó el proyecto de inteligencia votado hasta que la presidencia de la Comisión de Defensa de la Cámara lo puso en tabla porque urgencia no tenía, y entonces obliga a que el gobierno presente las indicaciones y empiece a andar ese proyecto de ley, que es sumamente importante. Se va a aprobar. Pero aún no se termina, a eso voy. Espero que se apruebe, y estamos todavía en el último tiempo, pero esto, ¿a qué voy? Ese proyecto y el de educación eran proyectos que sabíamos iban a ser de larga discusión. Si yo lo presento el último año, en el caso del de educación, y el de defensa, que tiene que ver con inteligencia, lo mueve la oposición antes, ¿no es cierto?, por ahí por los 2 años, en circunstancias que iba a tomar más tiempo, nos tiene ahora, al término de este gobierno, analizando muchos proyectos a última hora que debieron haberse ingresado antes. A eso. Bueno, antes de cerrar, el diputado senador Schubert forma parte de la Comisión de Inteligencia y hemos hecho un buen trabajo pese a las diferencias políticas. Yo no lo integro, pero he estado reemplazando a Gastón Saavedra pero ¿sabes qué? A mí no me gusta esto siempre de estarle echando la culpa al resto y denostando la función parlamentaria. Yo creo que aquí no es un tema de gobierno ni de que la oposición lo puso en tabla, no. Este proyecto lleva 3 años tramitándose con mucha acuciosidad, pero además lleva 20 años en el Congreso. Entonces, creo que efectivamente ha habido una letanía en la tramitación que no es atribuible a esta legislatura y nosotros le hemos puesto todo el esfuerzo y toda la intencionalidad para que se apruebe. Aquí no ha habido una dilación por parte del gobierno, ni del centro, de la centroizquierda, ni de la izquierda. Entonces, creo que hay que poner las cosas también en perspectiva y es un trabajo bien hecho, que nos puede enorgullecer. Sí, diputado, usted dijo que a último momento se le puso urgencia y que sabiendo que eran de largo aliento. Pero bueno, ahí el asunto es que parece que se va a votar y ojalá se llegue a un acuerdo por el bien del país. Eso esperamos. Se nos termina el primer café, estamos pendientes, ¿no es cierto?, porque el tribunal va a entregar el veredicto en el caso de Gustavo Gatica. Recordemos que el acusado es Claudio Crespo y esto seguramente va a tener repercusiones también en el ámbito político, ¿verdad? Así que lo hablaremos seguramente mañana. Gracias a Paulina Bodanovich, Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, Stefan Schubert, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, Cecilia, gracias a ustedes. Buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café,
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.